La enorme figura negra atravesó las olas mientras el bote de Jack se balanceaba violentamente. Un submarino nuclear había aparecido justo al lado de su barco fletado. El personal armado de la marina se preparó para abordar mientras el corazón de Jack se aceleraba. Apenas unas horas antes, era un capitán de pesca que luchaba por ayudar a un barco que se hundía. Jack no tenía idea de que su simple rescate cambiaría el curso de su vida para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Thales Ambald. Empecemos. El barco de alquiler de Jack Mercer atravesó la niebla matinal frente a la costa principal. Su café se había enfriado hacía horas, pero aún así siguió bebiéndolo. Necesitaba algo que lo mantuviera alerta mientras buscaba el lugar de pesca perfecto. El negocio iba mal. Realmente malo. Las reservas habían disminuido, las facturas se acumulaban y su barco, llamado Seabse, necesitaba reparaciones de motor que simplemente no podía afrontar. Jack tenía 54 años y ese rostro curtido que solo se consigue después de décadas en el mar. Los años de entrecerrar los ojos para protegerse del sol habían dejado líneas profundas alrededor de sus ojos. Su barba sal y pimienta era lo suficientemente pulcra como para no asustar a los turistas que buscaban excursiones de pesca. Con solo mirar a Jack ya sabías que no era un capitán de fin de semana. Este era un hombre que pertenecía al agua. Jack revisó su GPS, luego miró a los chicos de la zona restringida al este. Sabía que estaba al límite. Demasiado cerca, probablemente. Pero ya se había corrido la voz de que había atún amarillo pescando justo en el borde de las aguas navales. Si pudiera confirmar esa ubicación, podría reservar una semana completa de charters. Eso cubriría los costos de deslizamiento del próximo mes y tal vez haría mella en las reparaciones del motor. De repente su radio crepitó. Seabse, aquí el capitán del puerto. Te estás acercando a aguas restringidas. Por favor, cambie su curso. Encima. Jack suspiró y agarró la radio. Entendido, capitán del puerto. Solo me estoy dando la vuelta ahora. Encima. No tenía ningún plan real de entrar a la zona restringida. Jack había pasado 12 años en la marina antes de comprar el Sea Breeze. Respetaba los límites militares, pero pescar al límite no era romper ninguna regla. Mientras giraba su bote, algo llamó su atención hacia el noreste. Una pequeña embarcación, de quizás 20 pies de largo, estaba a la deriva sin energía. Incluso a través de la niebla, Jack podía ver que estaba en problemas. Se estaba inclinando hacia un lado y estaba haciendo agua. Jack levantó sus binoculares para ver mejor. En el barco a la deriva se encontraban dos personas. Uno de ellos agitaba algo de color naranja brillante, intentando pedir ayuda. Revisó su GPS nuevamente. Excelente. El barco se encontraba a la deriva justo dentro de la zona restringida. Nadie más los detectaría tan temprano. Y con la niebla, serían invisibles al radar a menos que alguien los estuviera buscando específicamente. Jack tenía que tomar una decisión. La guardia costera estaba al menos a 1 hora de distancia. 1 hora podría significar vida o muerte para un barco que hace agua. Jack pensó en su antigua tripulación de la marina en el USS Genen. 3 buenos hombres perdidos en una tormenta repentina frente a las Filipinas. Hombres a los que no pudo llegar a tiempo. Sus rostros todavía aparecían en sus sueños a veces. Quizás por eso nunca lo pensó 2 veces antes de ayudar a la gente que tenía problemas en el agua. Sea, murmuró, girando su bote hacia el barco que se hundía. Había reglas que había que romper cuando había vidas en juego. Las olas se hacían más grandes a medida que se acercaba. El pequeño bote se mecía con fuerza, y la agua le entraba cada vez más agua. Cuando Jack se acercó, vio a una mujer con cabello corto y oscuro que ayudaba a un hombre que estaba desplomado contra el costado del bote. El hombre parecía pálido. Sobre su camisa había algo que parecía sangre. «¿Necesitas una mano?». Jack gritó, sabiendo ya la respuesta. La mujer miró hacia arriba, con alivio en todo su rostro. «Nuestro motor se apagó y mi colega está herido. Voy a tu lado»,
gritó Jack. Cuando lo haga, te lanzaré un cabo. Sujétalo a la cornamusa de proa. Jack manejó su bote con la destreza que da décadas en el agua. Al juntarse los botes, lanzó un cabo que la mujer atrapó fácilmente, demasiado fácil para alguien que decía ser investigador. Lo ató con movimientos rápidos y profesionales que Jack reconoció. «Voy a ayudar», gritó Jack, apagando el motor y echando un pequeño ancla flotante para estabilizar el bote. El hombre herido gimió cuando Jack saltó a su bote. De cerca, Jack pudo ver que el hombre rondaba los 40 años, era de complexión atlética y tenía un corte profundo en el brazo cubierto con un vendaje rápido. Pero lo que realmente llamó la atención de Jack fue la herida en su costado. No fue por ningún accidente. Fue un agujero de bala. «¿Qué pasó?», preguntó Jack, mientras ayudaba a la mujer a sostener al hombre herido. «Nuestro sonar falló con mar gruesa», dijo rápidamente. «Somos biólogos marinos». El equipo se desprendió durante la tormenta de anoche y lo atrapó cuando el barco cabeceó. Jack volvió a mirar la herida. De ninguna manera fue daño al equipo, pero las preguntas podían esperar. En ese momento necesitaban ayuda para este hombre. «Vamos a subirlo a mi barco», dijo Jack. «Tengo un botiquín de primeros auxilios y una radio para pedir ayuda médica». Juntos lograron sacar al hombre herido hacia la brisa marina. Jack aseguró su embarcación más pequeña para remolcarla y ayudó a la mujer a acomodar a su colega en la pequeña cabina debajo de la cubierta. Solo entonces Jack echó una buena mirada al barco que estaba rescatando. Era caro, definitivamente un barco de investigación, pero extrañamente vacío de equipo de investigación real. La electrónica tampoco era estándar. Parecían de uso militar y debajo de una lona había algo que no se parecía a ningún conjunto de sonares que hubiera visto antes. La mujer lo sorprendió mirándolo. «Gracias por su ayuda. Soy la doctora Emily Nakamura. Mi colega es el doctor Richard Weiss». «Jack Mercer», respondió, estrechándole la mano. Su apretón era firme. Tenía callos en las manos, pero no los que salen en los investigadores. Eran los que salen por manipular armas con frecuencia. Jack había visto muchas manos así en su época en la marina. «Necesitamos que le den asistencia médica a tu amiga», dijo Jack. «Voy a pedir ayuda por radio». «No», dijo rápidamente la doctora Nakamura, y luego se recompuso. «O sea, solo necesitamos volver a la costa. Nuestro instituto de investigación cuenta con instalaciones médicas. Es una investigación sensible y de propiedad exclusiva». Jack no lo creyó ni por un segundo, pero asintió de todos modos. «Está bien. Vamos a ponernos en movimiento. El puerto está a 1 hora de distancia aproximadamente». Mientras regresaba al timón, Jack notó algo más. Un pequeño estuche esposado a la muñeca del doctor Nakamura. Estos no eran investigadores, ni hablar, pero ahora estaban en su bote, y su trabajo era llevarlos sanos y salvos a la orilla. Jack tenía la sensación de que su buena acción lo estaba arrastrando a algo mucho más grande que un simple rescate. Y tenía razón. Lo que vino después superó todo lo que pudiera haber imaginado. A los 20 minutos de iniciar su viaje de regreso al puerto, Jack mantenía un ojo en su GPS y otro en sus pasajeros. La doctora Nakamura había bajado a ver cómo estaba su colega. Sus susurros urgentes llegaron lo suficiente como para que Jack pudiera captar fragmentos. Es posible que AZ haya rastreado el dispositivo. Es necesario informar para asegurar el paquete. Nada de eso sonaba a investigación de biología marina. Jack ajustó ligeramente el rumbo y se mantuvo en el borde de la zona restringida. Cuanto más rápido llegaran al puerto, mejor. Entregaría a estos dos a las autoridades y dejaría que ellos lo resolvieran. Algo no estaba bien, y sus viejos instintos de la marina le gritaban advertencias. El doctor Nakamura subió desde debajo de la cubierta y se paró a su lado. «¿Cómo está tu amigo?», Jack preguntó, manteniendo su voz casual. «Está estable», dijo. «Gracias de nuevo por recogernos.
No son muchos los barcos que llegan hasta aquí. Especialmente no cerca de la zona restringida, agregó Jack, observando su reacción. Ella ni siquiera se inmutó. ¿Ahí es donde estábamos? La niebla era tan espesa anoche que debemos habernos desviado del rumbo. Jack simplemente asintió, sin creer una palabra. Después de un momento, decidió empujar un poco. 12 años en la marina me enseñaron cómo se ve una herida de bala. Doctor Nakamura, si ese es su verdadero nombre. Todo su lenguaje corporal cambió instantáneamente. Alerta, equilibrado, listo, exactamente como los oficiales de inteligencia naval que había transportado años atrás. Es complicado, señor Mercer, dijo finalmente. Generalmente ocurre cuando se trata de aguas restringidas y heridas de bala. Antes de que ella pudiera responder, Jack notó que algo extraño estaba sucediendo en el agua a unos 100 metros de su costado de babor. La superficie se movía de forma incorrecta, ondulando en un patrón que no coincidía con la corriente. Jack había estado en el agua toda su vida. Él sabía lo que eso significaba. Agárrate a algo, dijo, reduciendo inmediatamente la velocidad del motor. ¿Qué es? Nakamura preguntó, con repentina tensión en su voz. Tenemos compañía. El agua se abultó como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. Entonces una enorme forma negra salió a la superficie y el agua se derramó por sus costados. El estómago de Jack se tensó. Un submarino nuclear de la clase Ohio, estaba emergiendo justo al lado de su pequeño barco de alquiler. ¿Fue eso lo que empezó el doctor Nakamura? Marina de los Estados Unidos, confirmó Jack. Y no aparecen solo para saludar. El submarino se estabilizó en el agua. Se abrió una escotilla en la torre de mando y emergieron varias figuras. La radio marina de Jack cobró vida. Buque pesquero Seabse. Este es el USS Michigan. Mantén tu posición. Prepárese para abordar. Cualquier intento de huida será considerado una acción hostil. Reconocer. Jack cogió la radio y de repente tenía la boca seca. USS Michigan, aquí Seabse. Manteniendo la posición. Se volvió hacia el doctor Nakamura, quien parecía aliviado más que preocupado. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente antes de que lleguen aquí? Ella miró hacia el submarino donde estaban bajando un bote inflable rígido. Simplemente cuéntales exactamente lo que pasó. Señor Mercer, usted vio un barco en problemas y ayudó como lo haría cualquier navegante. Y la herida de bala, el equipo militar, el maletín esposado a tu muñeca. Ella puso una mano sobre su brazo. Hoy hiciste lo correcto. Eso es lo que importa. El grupo de abordaje de la Marina se acercó rápidamente. 6 hombres con equipo táctico y armas listas. Jack respiró profundamente y apagó el motor. Fuera lo que fuese que estaba pasando, ahora él estaba justo en el medio de todo. Mientras el grupo de abordaje se acercaba, Jack no pudo evitar pensar en cómo una simple decisión de ayudar a alguien en problemas se había convertido en lo que parecía una operación militar. El primer oficial de la Marina a bordo miró a la doctora Nakamura y asintió como si la conociera. El agente Nakamura dijo: «Paquete seguro». «Seguro», confirmó levantando la muñeca con el estuche esposado. «Pero el agente Weiss necesita atención médica inmediata». El oficial se volvió hacia Jack, su expresión oculta tras unas gafas de sol tácticas. «Capitán Mercer, Teniente Comandante Wilson, Marina de los CEU. Necesito que venga con nosotros, señor». «¿Estoy bajo arresto?», Jack preguntó. «No, señor, pero necesitamos informarle sobre lo que ha visto hoy». El tono de Wilson dejó claro que no se trataba de una petición. «¿Qué pasa con mi barco? Uno de mis hombres lo traerá al puerto. Te aseguro que te lo devolverán en las mismas condiciones». Jack miró del oficial al doctor Nakamura o aparentemente al agente Nakamura y luego volvió a mirar al enorme submarino que flotaba cerca. Se había topado con algo grande y no parecía tener muchas opciones. «Dirige el camino», dijo finalmente.
Mientras se trasladaban al barco de la marina, Jack miró hacia atrás a su barco alquilado, su medio de vida y básicamente, su hogar. No tenía idea de cuándo lo volvería a ver, ni en qué se había metido exactamente al simplemente detenerse a ayudar a un barco en problemas. Lo que Jack no sabía era que su buena acción estaba a punto de dejarlo en medio de una operación de espionaje internacional. Y, por extraño que parezca, acabaría dándole a su negocio en crisis una segunda oportunidad que nunca vio venir. El interior del submarino era exactamente como Jack lo recordaba de sus días en la marina. Estrecho, eficiente, con ese olor único a metal, maquinaria y demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. El teniente comandante Wilson lo condujo a través de pasillos estrechos hasta una pequeña sala de reuniones. «Espere aquí, por favor», dijo Wilson, luego dejó a Jack solo. Jack miró alrededor de la pequeña habitación, solo una mesa, 3 sillas y una terminal de computadora en la pared. Sin ventanas, por supuesto. El zumbido constante de los sistemas del submarino y algunas voces apagadas ocasionales del exterior eran los únicos sonidos. Jack miró su reloj. Habían pasado 30 minutos desde que habían subido a bordo, tiempo suficiente para que se sumergieran de nuevo, calculó. Ese pensamiento lo puso incómodo. Después de años trabajando sobre el agua, estar debajo de ella le trajo recuerdos que había intentado olvidar. Pasó la mano por la fría pared de metal. Este mundo una vez había sido tan normal para él como lo era ahora su barco de pesca. Pero esa era otra vida antes de perder a esos hombres en Filipinas. Antes de irse, Jack se preguntó qué tipo de información clasificada estaban a punto de compartir con él y qué condiciones habría. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 60 años vestido con uniforme de capitán de la marina. Su cabello plateado estaba cortado corto y su postura era militarmente perfecta incluso en el reducido espacio. «Capitán Mercer», dijo, extendiendo la mano. «Soy el capitán Howard. Gracias por su cooperación». Jack le estrechó la mano, no estaba seguro de tener muchas opciones. Howard sonrió levemente. «De acuerdo». Se sentó frente a Jack. «Entiendo que estuvo en la marina. 12 años como técnico de sonar, luego especialista en operaciones. Salió como suboficial de primera clase». Howard asintió. «USS Grenville y Roosevelt, según su historial». Jack arqueó las cejas. «Consiguió mi hoja de servicio tan rápido. La tenemos archivada desde que empezó a operar vuelos charter cerca de nuestra zona restringida hace 5 años». A Jack no le gustó cómo sonaba eso. «Lo han estado vigilando todo este tiempo». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», preguntó Jack. «Vi un barco en problemas. Ayudé con el derecho marítimo básico. Y lo agradecemos». Howard dijo, inclinándose hacia adelante. «Mire, iré al grano, Mercer. No recogió a investigadores. Nakamura y Weiss son oficiales de inteligencia naval que trabajan de incógnito. Estaban rastreando un dispositivo de vigilancia extranjero colocado en nuestras aguas cuando fueron detectados por quienquiera que lo haya colocado allí». «La herida de bala, Jack», dijo. «Las cosas empiezan a tener sentido». «Exactamente. Y esa maleta esposada al agente Nakamura contiene el dispositivo de vigilancia que recuperaron. Una pieza de tecnología muy avanzada que necesitamos estudiar». Howard miró a Jack directamente. «¿Te dijeron algo específico? ¿Viste algo inusual en su barco aparte de lo obvio?» Jack pensó en su respuesta. «No me dijeron nada directamente. Escuché fragmentos sobre un activo y la seguridad de un paquete. Su barco tenía electrónica de grado militar y algo debajo de una lona que no parecía equipo de investigación». Howard asintió, aliviado. «Bien. Todo eso coincide con lo que han informado». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Jack. «¿Tengo problemas por entrar en la zona restringida? Número. Actuaste para salvar vidas, lo cual anula la restricción». Howard hizo una pausa. «Sin embargo, está el asunto de lo que has visto y oído». Jack había estado esperando esto.
Sé cómo funciona esto, capitán. Necesitas que firme algo que diga que nunca hablaré de esto. Eso es parte del asunto, coincidió Howard. Pero hay algo más. Howard deslizó una carpeta. Al otro lado de la mesa. Jack la abrió y encontró fotografías, tomas aéreas de su barco de alquiler tomadas durante varios meses. En cada una, el Sea Breeze navegaba con cuidado por el borde de la zona restringida. Usted conoce estas aguas mejor que nadie, capitán Mercer. Entiendes las corrientes, los barcos pesqueros locales, los patrones del tráfico civil. Howard se inclinó hacia adelante. Nos vendría bien alguien como tú. Jack cerró la carpeta. No pienso volver a alistarme si eso es lo que preguntas. Nada tan formal. Necesitamos ojos locales. Personas que pueden detectar cualquier cosa inusual. Personas que ya tienen un motivo para estar en el agua todos los días. Jack lo entendió inmediatamente. ¿Quieres que te espíe? Piénselo más bien como un par de ojos extra. Howard dijo, la actividad extranjera en estas aguas ha aumentado drásticamente el último año. Necesitamos gente que sepa qué es lo que pertenece y qué no. Y si me niego, firma el acuerdo de confidencialidad y vuelve a tu negocio de charter, que Howard miró en otro archivo y lucha por mantenerse a flote. Esbozó una leve sonrisa, sin ánimo de hacer un juego de palabras. Jack se recostó. Su negocio definitivamente estaba pasando apuros. La temporada de verano había sido floja y los chárteres de invierno serían escasos. La brisa marina requería reparaciones en el motor que no podía permitirse. Y aquí estaba la marina ofreciéndole lo que parecía un trabajo extra. ¿En qué consistiría exactamente?, preguntó con cautela. Continuarías con tu negocio de charter con normalidad. Nadie puede saber de este acuerdo, ni siquiera familiares ni amigos. Ocasionalmente, podrían pedirte que pesques en ciertas zonas. Mantente atento a embarcaciones o actividades inusuales. Reporta cualquier cosa sospechosa, nada que te ponga en peligro. Y a cambio, una compensación mensual, por supuesto. Howard hizo una pausa. Podríamos encargarnos del mantenimiento que tu barco necesita. Nuevo paquete electrónico, revisión del motor, lo que sea que ayude a mantener su tapadera como una operación charter exitosa. Era una oferta tentadora. Casi demasiado tentadora. Jack había visto suficientes operaciones de la Marina como para saber que siempre había algo más detrás. ¿Qué no me está contando, capitán Howard? Howard lo estudió un momento. El dispositivo que el agente Nakamura recuperó no es un caso aislado. Forma parte de una red más amplia. Creemos que hay más, posiblemente docenas, colocados en estas aguas. Encontrarlos es crucial para la seguridad nacional. ¿Y cree que podría tropezar con uno accidentalmente mientras llevo a los turistas a pescar? ¿No accidentalmente? No. Con el entrenamiento y el equipo adecuados, sabría qué buscar. Howard se inclinó hacia adelante. Los agentes extranjeros que dispararon al agente Weiss colocarán más dispositivos. Usarán barcos civiles como cobertura. Barcos pesqueros, embarcaciones de recreo, barcos de investigación. Se mezclarán, excepto para alguien que conozca estas aguas y a la gente que las usa. Mientras Howard salía de la habitación para darle tiempo a pensar, Jack se sentó solo, sopesando sus opciones. Por un lado, la oferta de la Marina resolvería sus problemas de dinero de la noche a la mañana. Motor nuevo, mejor electrónica, ingresos estables, todo lo necesario para mantener su barco en marcha. Por otro lado, se adentraría en un mundo de espías y peligros. Su negocio de alquiler de barcos podía estar en apuros, pero al menos era un trabajo honesto. Por otro lado, algo más lo atraía. Ese mismo sentido del deber que lo hizo detenerse ante ese barco a la deriva en primer lugar. Si agentes extranjeros estaban colocando dispositivos de vigilancia en aguas estadounidenses, ¿no debería alguien que conociera estos mares como la palma de su mano ayudar a detenerlos? Para cuando Howard regresó, Jack ya había tomado una decisión.
Su decisión convertiría su negocio pesquero en dificultades en algo que nunca imaginó que podría ser. 3 semanas después, Jack guió al Seabse fuera del puerto en su primer alquiler desde el incidente, como él había empezado a llamarlo. El motor sonaba mejor que en años. Parte del paquete de mantenimiento que había organizado la Marina. También nuevos aparatos electrónicos, aunque algunos eran equipos de pesca camuflados que hacían más que encontrar peces. Sus clientes de hoy eran un padre y un hijo de Ohio, emocionados por su primer viaje de pesca de altura. El niño, de unos 12 años, estaba saltando de emoción al salir del puerto. ¿A qué distancia nos dirigimos, Capitán Jack?, preguntó el chico. Unas 12 millas, respondió Jack, sonriendo ante el entusiasmo del chico. Hay un lugar que conozco donde corren los atunes. El padre miró el nuevo equipo en el puente. Impresionante instalación la que tienes aquí. Recién instalado, dijo Jack con indiferencia. Facilita mucho la búsqueda de peces. Lo que no dijo fue que algunos de estos equipos podían detectar más que peces. El sonar tenía capacidades mucho mayores que las que necesitaría cualquier barco de alquiler, y la radio podía acceder a frecuencias que ningún capitán normal usaría jamás. Al llegar a mar abierto, Jack puso rumbo a los caladeros que había prometido. Era un lugar legítimo, uno donde sus clientes casi con seguridad pescarían algo impresionante, pero también estaba cerca de una de las zonas que el capitán Howard le había pedido que vigilara. La mañana fue estupenda. El chico pescó su primer atún, un respetable ejemplar de 13 kilos que lo hizo sonreír de orgullo. Su padre pescó 2 más. Al mediodía, estaban listos para almorzar, y Jack echó el ancla en un lugar tranquilo. Mientras padre e hijo comían sándwiches en la cubierta trasera, Jack revisó el equipo especial oculto bajo su consola. Nada inusual hoy, solo tráfico marítimo regular y algunos barcos pesqueros locales que reconoció. Durante los próximos meses, la mayoría de los días serían así. Chárteres normales, clientes satisfechos. Con el monitoreo secreto de Jack operando discretamente en segundo plano, el dinero de la Marina significaba que ya no tenía que recortar gastos, y el barco mejorado atraía a más clientes. Pero no todos los días eran rutinarios. A veces, Jack detectaba embarcaciones inusuales o patrones de actividad que no encajaban. Enviaba sus informes a través del canal seguro integrado en su nueva radio. Ocasionalmente, recibía coordenadas cifradas a dónde debía llevar a pescar a los clientes. Siempre buenos lugares que mantenían su cobertura, pero también áreas que la Marina quería vigilar. 4 meses después de iniciar este inusual acuerdo, Jack estaba con un grupo de empresarios de Boston cuando su equipo especial detectó algo inusual, un patrón de señal que coincidía con lo que Howard le había mostrado durante su entrenamiento. Con la excusa de un lugar de pesca prometedor, Jack ajustó el rumbo hacia la señal. Al acercarse, avistó un barco de investigación a media milla de distancia. Izaba una bandera estadounidense y tenía insignias universitarias, pero algo le pareció extraño a Jack. La tripulación se movía con precisión militar, a diferencia de la informalidad con la que suelen trabajar los académicos. Jack fotografió el barco con su cámara de observación de aves, un teleobjetivo de alta potencia proporcionado por la inteligencia naval. Enviaría las imágenes más tarde a través de su canal seguro. Al pasar junto al buque de investigación, uno de los tripulantes los observó con binoculares. Jack saludó con indiferencia, como si fuera un capitán de barco. El hombre no le devolvió el saludo. Esa noche, tras regresar al puerto y enviar a sus clientes a casa, Jack transmitió las fotos y las coordenadas. En menos de una hora, recibió un mensaje simple: información recibida, mantener operaciones normales. 3 días después, se enteró por los chismes del puerto de que un buque de investigación había sido abordado por la Guardia Costera por infringir los permisos. Fue escoltado discretamente fuera de aguas estadounidenses. Jack nunca supo exactamente que había descubierto su información, pero en su reunión mensual con su contacto en la Marina, un teniente que se hacía pasar por vendedor de aparejos de pesca, recibió un simple:
Asentimiento. De agradecimiento. Fue una buena pesca, dijo el teniente, de esas que marcan la diferencia. La doble vida de Jack continuó así durante casi un año. Su negocio de charter prosperó con el apoyo de la Marina. Nuevos equipos, un mantenimiento fiable e incluso algo de publicidad discreta en círculos militares le trajeron más clientes de los que podía atender. Tuvo que contratar a un compañero para que le ayudara con el aumento de clientes. Tom Davis era un chico de la zona de 24 años con ganas de aprender. Jack se cuidaba de no realizar ninguna de sus tareas de inteligencia cuando Tom estaba a bordo. Hasta donde sabía su joven compañero, Jack era simplemente un exitoso capitán de charter que sabía dónde encontrar peces. Entonces llegó el día que lo puso todo a prueba. Un día que comenzaba de forma rutinaria, pero que obligaría a Jack a elegir entre su acuerdo secreto y algo más importante: la seguridad de su tripulación y sus clientes. Comenzó con un torneo de pesca. El desafío anual de la Aleta Azul reunía a barcos de charter de toda la costa compitiendo por premios en efectivo y el derecho a presumir. Jack se había inscrito en parte porque era bueno para el negocio, pero sobre todo porque la zona del torneo coincidía con una zona que la Marina quería vigilar. El Sea Breeze estaba lleno con 6 pescadores de torneo, serios con equipo caro y grandes expectativas. Tom ayudaba a la tripulación, y partieron antes del amanecer para llegar primero a las mejores zonas de pesca. Todo salió según lo previsto hasta media tarde. Habían capturado varios atunes que calificaban, y los clientes estaban de muy buen humor. Fue entonces cuando el equipo especial de Jack detectó un patrón de sonar inusual, la misma señal asociada con los dispositivos de vigilancia. Siguiendo el protocolo, Jack ajustó el rumbo hacia la señal, haciendo que pareciera una búsqueda rutinaria de peces. Al acercarse a las coordenadas, vio otra embarcación que ya estaba allí, un destartalado barco pesquero comercial con bandera canadiense. Jack los observó a través de su cámara especial. La tripulación era demasiado profesional, demasiado atenta, no eran pescadores comerciales, a pesar de su apariencia. La posición del barco justo encima de la señal no podía ser casualidad. Después de su entrenamiento, Jack comenzó a grabar y transmitir datos automáticamente a través de los sistemas ocultos. Mantenía a sus clientes de charter ocupados al otro lado del barco, señalando una manada de delfines para distraerlos mientras trabajaba. Fue entonces cuando notó: un barco comercial había cambiado de rumbo y se dirigía directamente hacia ellos. Habían detectado su vigilancia. El corazón de Jack se aceleró. No eran solo agentes extranjeros. Eran los mismos que le habían disparado al agente Weiss. Ahora se dirigían directamente hacia su barco, lleno de clientes civiles y su joven compañero. Tenía segundos para decidir: continuar monitoreando y potencialmente poner en riesgo a sus clientes, o abandonar el barco y mantener su cobertura a costa de valiosa información. No era una opción en absoluto. «Hola, amigos», llamó a sus clientes, forzando su voz a sonar informal. «Tengo un punto caliente a unos 3 kilómetros al sur. Esos delfines suelen significar que el atún está a mayor profundidad de la que podemos pescar aquí». Al alejar la brisa marina, Jack captó la mirada de alguien en el barco que se acercaba. Un hombre de rostro severo que lo miraba fijamente a través de binoculares. La mirada le provocó escalofríos. Lo sabían. De alguna manera, detectaron su vigilancia. Jack mantuvo el rumbo lejos de la zona, sin que sus clientes de alquiler se dieran cuenta. Pero sabía que algo fundamental había cambiado. Su cobertura podría ser descubierta y con ella la seguridad de todos los que navegaron con él. Esa noche, tras regresar al puerto y despedir a sus felices clientes con sus inscripciones para el torneo, Jack presentó su informe a través del canal seguro. Lo detalló todo: la señal de vigilancia, el barco sospechoso, como parecían haber detectado su monitoreo. La respuesta llegó más rápido de lo habitual. Regreso al puerto inmediatamente. Atraque en el muelle 7. Amarre 3:05 mañana. El muelle 7 no era su lugar de nacimiento habitual.
Era el muelle de los buques militares visitantes, normalmente reservado para los guardacostas y los buques de la armada. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, era grave. Cuando Jack llegó al amarre designado antes del amanecer de la mañana siguiente, encontró el muelle vacío salvo por una sola figura esperando en las sombras, el capitán Howard, a quien no había visto desde su encuentro con los submarinos un año antes. «Tenemos un problema, capitán Mercer», dijo Howard de inmediato. «El buque que vio ayer forma parte de una sofisticada operación que llevamos meses rastreando. Ya no se limitan a colocar dispositivos de vigilancia. Están recuperando datos e instalando dispositivos de nueva generación que pueden interferir con los sistemas de navegación de nuestros submarinos». Jack lo asimiló. «Me hicieron». Cambió de rumbo directamente hacia mí cuando empecé a monitorear. «Sí, tienen equipo de detección que no anticipamos». Howard tenía una expresión sombría, lo que significa que tu tapadera probablemente esté comprometida. Al menos para ese grupo en particular. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Jack. «¿Tengo que desaparecer?». Nueva identidad. Había visto suficientes películas de espías como para imaginar lo peor. Howard sonrió levemente. «Nada tan dramático, pero si necesitamos cambiar tu rol». Le entregó una carpeta a Jack. «¿Qué te parecería convertirte en un activo de entrenamiento en lugar de un operativo de campo?». Dentro de la carpeta había una propuesta que transformaría el negocio de charter de Jack de maneras que nunca imaginó. La Marina quería usar el SEAPSE como un buque de entrenamiento para agentes encubiertos que aprendieran a integrarse como pescadores. Jack les enseñaría técnicas de pesca auténticas, conocimientos locales y cómo comportarse con naturalidad en el agua. «Tu barco, tu negocio, seguiría siendo tuyo», explicó Howard. «Pero lo contrataríamos regularmente a través de varios clientes corporativos, en realidad nuestro programa de entrenamiento. Te pagarían el doble de tu tarifa normal más gastos. Y mi negocio habitual de charter podría continuar con esto. Solo necesitaríamos el barco unos 10 días al mes». Era la solución perfecta. Jack mantendría su negocio legítimo mientras ayudaba a entrenar a la próxima generación de agentes de inteligencia naval. Su conocimiento de las aguas locales y la pesca les ayudaría a crear mejores identidades encubiertas. Y lo mejor de todo, ya no estaría espiando activamente, lo que significaba menos riesgo personal. «Hay algo más», dijo Howard, señalando un documento en la carpeta. «Nos gustaría asignar a un oficial de inteligencia naval permanente como su primer oficial. A Tom le ofrecerían un puesto en un puerto deportivo propiedad de un contratista de la Marina. Un ascenso significativo. Nunca sabrá la verdadera razón». Jack pensó en Tom. El chico era un buen trabajador y merecía una mejor oportunidad. La aprovechará. Ha estado hablando de querer más responsabilidad. Howard asintió. Su nueva compañera llegará la semana que viene. Es de inteligencia naval, pero con experiencia real en pesca. Se llama Teniente Sarah Miller, pero su identidad encubierta será Sarah Wilson, es pescadora comercial de Oregón. Jack arqueó una ceja. «¿Ella? ¿Algún problema, capitán?». ¿El tono de Howard era desafiante? Para nada, solo sorprendido. «No hay muchas guías de pesca por aquí, lo que la convierte en una experiencia de charter memorable de la que los clientes hablarán. Bueno para el negocio». Howard extendió la mano. «Tenemos un acuerdo». Jack miró hacia el puerto, a su barco atracado en el amarre militar. Un año atrás, había estado luchando por mantener su negocio a flote, recortando gastos y preocupándose por el futuro. Ahora, tenía un barco renovado, un negocio próspero y una alianza con inteligencia naval que aseguraría su futuro financiero. Todo porque había decidido ayudar a un barco en apuros. «Tenemos un acuerdo», dijo Jack, estrechando la mano de Howard. Durante los siguientes 5 años, el Sea Breeze se convirtió en una de las operaciones de charter más exitosas de la costa. Los clientes elogiaron al capitán.
La asombrosa habilidad de Jack para encontrar peces y la experiencia profesional que le proporcionó su primera oficial, Sarah. Pocos sospechaban que, en ciertos chárteres, los clientes corporativos eran en realidad oficiales de inteligencia naval que se entrenaban para operaciones encubiertas, o que Sarah era en realidad la teniente Miller, una oficial de inteligencia condecorada que había preferido el servicio marítimo a un trabajo de oficina en el Pentágono. En cuanto a los dispositivos de vigilancia en aguas costeras, una unidad especializada se encargaba de la situación. Muchos de ellos, entrenados por Jack a bordo del Seabreeze, aprendían a integrarse como pescadores comunes antes de desplegarse en sus misiones reales. Jack nunca volvió a encontrarse con el hombre de rostro severo del pesquero canadiense, aunque ocasionalmente oía rumores de barcos extranjeros interceptados en circunstancias inusuales. A veces, durante los momentos de tranquilidad en el agua, Jack reflexionaba sobre cómo una sola decisión, detenerse para ayudar a lo que parecía ser un barco en peligro, había cambiado por completo el curso de su vida. Una decisión tomada en segundos, le había dado un propósito que nunca podría haber imaginado. El letrero de su negocio de charter siempre decía Seabreeze Charters, encontrando aventura en el agua. Resultó ser más cierto que, ¿te gustó esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más. No olvides ver el video que tienes en pantalla. No te lo querrás perder. Nos vemos en el próximo.